7:13 en el territorio continental ecuatoriano, en la revista de opinión Democracia. Queremos analizar y evaluar esta jornada de marchas de esta semana, esa amenaza permanente que hay en el Ecuador del narcotráfico, la lucha que ha emprendido el Estado, que es compleja y difícil, a veces desnivelada, y el rumbo del gobierno frente a los altos niveles de inseguridad. Precisamente el presidente Guillermo Lasso, a propósito de los 101 años de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, recordaba esos desafíos. El narcotráfico anunció, como lo hizo el comandante general de la FAE, general Giovanni Espinel, ya está funcionando los radares en Montecristi. Por cierto, monitorea esa zona. El país necesita un control total de su territorio desde el aire. Y el anuncio de la ley, de la presentación del proyecto de ley de derribos. Otros países lo tienen. Nosotros seguimos hablando de la necesidad de contar con una ley de derribo. Ya vamos a ver esta Asamblea Nacional si es que atiende estas urgencias que tiene el Ecuador. Quiero dar la bienvenida a los invitados y luego escuchamos al presidente Guillermo Lasso, al coronel Mario Pazmiño, un reconocido investigador, ex director de inteligencia en Fuerzas Armadas, el coronel Alberto Molina, que nos acompaña desde Guayaquil, y el general Wagner Bravo. Bienvenidos a los tres. ¿Qué dijo el presidente Guillermo Lasso sobre estos temas? Quiero reiterar mi apoyo absoluto e incondicional a nuestras Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. En la medida de las posibilidades del Estado, impulsaremos su fortalecimiento institucional y material, muy descuidado durante los últimos 14 años en el Ecuador. En años recientes, de manera sospechosa, irresponsable y deliberada, según propia versión militar, entregaron parte del territorio ecuatoriano al control del narcotráfico y de fuerzas del mal transnacionales. Manabí y Santa Elena no tenían radares para detectar naves que llegaban con dinero y armas y salían con drogas. Con este gobierno se terminó la historia de entregarle a los narcotraficantes el territorio ecuatoriano. Ellos se aprovecharon de la falta de radares. Hoy nos ha dado parte el comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, que a partir de hoy ya está en funcionamiento el radar en el Cerro de Montecristi. Haremos lo propio durante las próximas semanas para instalar y poner en funcionamiento el radar que controle el territorio de la península, de la provincia de Santa Elena. Pronto presentaremos en Asamblea Nacional una ley que autorice el derribo de naves irregulares que no acepten las órdenes de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Antes de pasar a estos temas de fondo, un breve comentario de nuestros tres invitados. Una evaluación de la jornada de marchas. Es penoso y lamentable ver cómo quedó la Plaza de Santo Domingo, en donde hubo vandalismo que no se puede atentar contra la ciudad. Coronel Mario Pazmiño, muy buen día. Buenos días, un cordial saludo a los oyentes y televidentes de este prestigioso medio de comunicación. Un cordial saludo también para mi coronel Molina, para Wagner Bravo. Con relación a la evaluación rápida, pues es lamentable decirlo, pero un estado de excepción irrespetado, un estado de excepción en donde se había manifestado por parte del señor ministro de la Defensa de que no iba a haber taponamientos de vías, y lo que observamos es que fue todo lo contrario. Taponamientos de vías, secuestro de militares, irrespeto a la autoridad pública. En definitiva, creo que este conato de incidentes que se presentó, pues
generaron, a mi criterio, que el movimiento indígena y las organizaciones sociales tomen una delantera con relación a esta jornada de protesta. Jornada de protesta que, recalco, pues tuvo varios incidentes. Uno de ellos en la plaza que usted acaba de mencionar, Santo Domingo. Otros incidentes en taponamientos de vías hacia la capital, afectación a las florícolas, afectación al área de producción lechera. En definitiva, ha habido paralización y eso pues no está bien porque se supone que tenía que haber una actividad de recolección de información, tenía que haber inteligencia política estratégica que le permita al decisor político y le permita también al Ministerio de Defensa planificar proactivamente, no reactivamente, sobre las acciones que se tenían que tomar. Porque lo que hicimos acá es, señores, se presentaron manifestaciones, se bloquearon vías y reaccionamos. Esto es lo contrario. Más bien hay que adelantarse a estos sucesos. Pero ¿cómo se hace esto, señores? Se hace con un sistema de inteligencia adecuado que permita tener la información adelantada para que el decisor político pueda tomar acciones y decisiones. Eso sería inicialmente, estimado Miguel. Muy amable. Coronel Alberto Molina, un breve comentario de evaluación de la jornada de protestas hasta este jueves en el Ecuador. Gracias, Miguel. Un cordial saludo a Mario Pazmiño, a Warner Bravo y a la amable audiencia que nos ve y nos escucha. La resistencia pacífica está, digamos, señalada en la Constitución. Es todo lo contrario. Desgraciadamente, cuando se pierde autoridad y no se sanciona oportunamente, tenemos estos resultados. En las jornadas del 2019 conocemos los líderes, uno de ellos está presente, ¿no? No se sancionó pese a que recordemos que instaron a las Fuerzas Armadas a dar un golpe de Estado, cerraron los pozos petroleros por orden, entre comillas, del dirigente Vargas de aquel entonces, incluso con palabras procaces, ¿no? Insultaron al presidente de la República y no pasó nada. De manera que si la autoridad no toma las medidas de ese momento, realmente tenemos los sucesos que estamos viendo en este momento. Hay autoridades, coronel Molina, que están con grillete 2 años y ¿qué ha pasado con la justicia? ¿Eso se llama impunidad? Absolutamente nada. Y la impunidad realmente es penosa, porque simplemente dice aquí no pasa nada y puedo hacer lo que me da la gana y puedo amenazar a las autoridades y puedo imponer mi voluntad. Eso es lo que está pasando. Repito, la autoridad realmente pasa a ser, digamos, cero a la izquierda y están soliviantados, porque esa es la palabra, estos dirigentes cuando no se aplica la ley como corresponde. Bienvenido al general Wagner Bravo. General Bravo, su evaluación de la jornada de protestas hasta este jueves. Miguel, buen día, mi coronel Molina, al señor coronel Mario Pazmiño, a quienes nos escuchan. Recordemos que en agosto del 2019 ya el movimiento indígena nos avisaba o nos alertaba que iba a haber una movilización que llegó efectivamente en el mes de octubre del 2019. Y como dice Mario, el Estado ante esta información tiene que comenzar a hacer un proceso, que lo conoce Mario muy bien, para volverle inteligencia. Inteligencia coyuntural, inteligencia estructural, inteligencia estratégica que nos permita tomar el poder político en un determinado momento las decisiones correspondientes para proteger a los ecuatorianos, porque la responsabilidad máxima es del Estado el proteger y dar seguridad humana y ciudadana a los ecuatorianos. Sin embargo, no se lo hizo y muchos de esos dirigentes, como lo indica mi coronel Alberto Molina, supuestamente son los que organizaron. Y digo supuestamente porque después de ellos querían sacarse o deslindarse de los desmanes y la violencia y la anarquía que volvió Quito hace 2 años, en donde dijeron, se nos infiltraron. Y yo quiero poner el ejemplo ahí que en Fuerzas Armadas el comandante, no lo pongamos al señor Isa como comandante, es un dirigente indígena, es el responsable de todo lo que hace para este movimiento o estos paros.
Pero sin embargo, después del saqueo de Contraloría y todo lo que ya no podemos volver a repetir, dijeron, yo no he sabido, y yo no conocía, y yo no estuve, más o menos como lo que nos pasó los últimos 14 años que nadie sabía qué pasaba en el Ecuador. Y sin embargo, la justicia sigue durmiendo en el sueño de los justos para tomar acciones a las personas. Entonces eso se vuelve una especie de norma en que si yo mañana al señor que destruyó Quito o a los que dirigieron eso y que dijeron que se les han infiltrado, no le pasa nada y están felices y contentos, entonces yo creo que tengo patente de corso, como se dice en el adagio popular, para volver a hacerlo. Y eso es lo que nos está sucediendo ahora. Ya también hace un mes o más, si no estoy mal, nos volvieron a decir, vamos a hacer protestas, vamos a hacer protestas. Lo interesante sería saber qué se hizo con esa información. Acabo de pasarles una foto a Democracia, Miguel, en donde en algunos centros campesinos del país están escudos hechos con tanques de 60 galones, de esos que se lleva la gasolina o el diésel, en donde están escudos de madera. Entonces la pregunta que nos hacemos los ecuatorianos ¿es una marcha pacífica? ¿Es una marcha no violenta? Cuando yo ya tengo confeccionado con tiempo, o posiblemente los guardé desde el año 2019, unos escudos para protegerme y atacarle a las Fuerzas Armadas, a la policía. Ayer veíamos ahí esos tubos de agua que servían como miras para lanzar los petardos a las fuerzas que están controlando esto. ¿De qué pacífico estamos? Y luego de eso, hay que decirle al señor Isa, si es que las protestas, desde luego que han sido violentas, especialmente en la provincia de Cotopaxi y en el límite con Pichincha y al norte de la provincia de Pichincha, si él está representando a todos los ecuatorianos. Yo creo que con el respeto al movimiento indígena son cerca del 7% de la población ecuatoriana. Al ser ese 7%, y no todos, porque en Azuay, en Chimborazo no ha habido muchas protestas, va creciendo desde luego la protesta, están peleando supuestamente por todos los ecuatorianos porque se derogue el alza del combustible. ¿Qué pasa con el resto del país? Somos 17,5 millones de ecuatorianos que están trabajando por ver mejor días para sus hijos. Y sin embargo, 4 personas que se aducen ser los representantes del país nos están convocando en un caos. Entonces, sí hay que decirle al Poder Judicial que tome las acciones correspondientes para evitar que vuelva la anarquía a Quito. Yo creo que tenemos cámaras en el 911 para identificar a esas personas que destruyeron la Plaza de Santo Domingo. Pero eso no puede volver a ser todo un proceso de que el Estado, responsable de nuestra seguridad, está viendo, no exige al Poder Judicial, no le exige a la Asamblea las leyes correspondientes del uso progresivo de la fuerza, y también tendríamos que pedirle hoy día a la Corte Constitucional que analice bien esos decretos del estado de excepción. Entonces yo sí creo que los buenos somos más, estamos tranquilos y hay que pedirle al señor Isa y a todas las personas que están organizando que no nos vayan a decir en pocos días, se nos infiltraron. Estoy mandando una foto, Miguel, en donde se está viendo de que esos infiltrados ya están preparados para volver a creer el caos en el Ecuador. Entonces, sí, el Ecuador tiene que ponerse también en rechazo a todas estas protestas que desde mi punto de vista, con derecho y constitucionales, porque permite la protesta y el derecho de resistencia, no pueden destruir la ciudad de Quito, Miguel. Coronel Mario Pazmiño, la ministra de Gobierno hizo un anuncio de que hay grupos violentos e identificó como movimiento guevarista. ¿Usted conoce algo de esto? A sabiendas, hay que decirlo, este tipo, por registro histórico, este tipo de movimientos lo que buscan es el protagonismo, la propaganda, es decir, aquí estamos, la presencia que hacen. ¿Usted conoce algo de este movimiento guevarista? Movimiento Guevarista es una organización de izquierda radical que nace aproximadamente en el año de 2012, de jóvenes. Hay algunas participaciones ya en algunos eventos de protestas nacionales. Tiene una visión sobre cómo tiene que cambiarse el Estado. Tiene una corriente de izquierda radical. Este movimiento guevarista está también, ha realizado algunos campamentos de lo que tenemos conocimiento con el de Juventudes Guevaristas, especialmente en la provincia de Manabí. Hay diferentes fotos y fotografías que
tienen esta organización y que pues me imagino que se refiere a eso la señora ministra del Interior. Han participado en protestas, hay fotografías claramente identificables de algunos de sus dirigentes. Me imagino que el sistema de inteligencia estará ya trabajando desde mucho tiempo atrás. Yo recuerdo que cuando el Observatorio de la Seguridad Integral del Estado que yo presido le envió un informe al señor presidente de la República de ese tiempo, Lenín Moreno, antes de octubre, nosotros le indicamos al presidente de dos organizaciones que estaban estructurándose a nivel nacional. La una era el movimiento guevarista y la otra era el colectivo insurgente. Las dos organizaciones estaban en proceso de formación y de eso conocía perfectamente el presidente Lenín Moreno. Me imagino que esa información también se la pasó al sistema de inteligencia para que de esta manera pues el gobierno tenga ya información adelantada con relación a este tema. Me imagino, digo yo, espero que eso haya sido así, porque caso contrario, pues me parece que al no haberlo hecho, tenemos otra deficiencia mucho más marcada con relación al sistema de inteligencia que debería estar preocupado fundamentalmente de ir penetrando estas amenazas estructurales al Estado ecuatoriano. ¿Y quiénes son? ¿Se puede identificar, coronel Pazmiño? Hay algunas fotografías, tendría que hacer eso el sistema de inteligencia. Si ustedes entran a las páginas web del movimiento guevarista ecuatoriano, ahí tienen ustedes cualquier cantidad de información. Me imagino que esto pues es un procedimiento normal de los sistemas de inteligencia. Me imagino también que la ministra del Interior, para haber ya puntualizado sobre este tipo de organización, que es la que está generando los desmanes en la ciudad de Quito, pues tiene que tener la suficiente cantidad de información con relación a esta situación. La mayoría de ellos pues tienen los pasamontañas de color negro y rojo y tienen las banderas típicas que están identificadas con esta organización. Y esto generalmente están dentro de las marchas y están mezclados dentro de la estructura de la protesta social. ¿Y están conectados con organizaciones sociales indígenas, le pregunto? Bueno, de lo que tenemos información, lo que teníamos nosotros de información, estaban conectados en ese tiempo con algunas estructuras de la juventud de Alianza País. En ese tiempo había ese tipo de relación. Es por eso que se crea también en Manabí el movimiento Juventudes Che Guevara, en donde, de que yo recuerde, la expresidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, estaba y participó en algunos de estos campamentos guevaristas en Manabí. Pero al margen de toda esta situación, yo me imagino que la ministra del Interior tiene ya la información contundente como para poder realizar este tipo de afirmaciones concretas con relación a esta organización que está al momento en proceso, a mi criterio, en un proceso de formación. Se habla de que hay actividad con relación a cierto entrenamiento en Colombia. Eso no nos consta todavía. No hay información con relación, a lo menos yo no la tengo y no podría afirmar una situación así. Lo que sí es que sé que es una organización de extrema izquierda que está en proceso de formación y que ha participado activamente en octubre 19 y también en estas acciones. Coronel Alberto Molina, ¿conoce usted algo de este movimiento guevarista? Bueno, yo creo que a través de el observatorio que dirige Mario Pazmiño, ha estado haciendo una labor permanente, patriótica y cívica, ha estado señalando justamente estos grupos, ¿no?, subversivos que se van creando y que aparentemente en este momento no son una amenaza, pero siguen, digamos, creciendo y sobre todo llegando a la juventud. Y también los infiltrados que hubo y se señaló en las protestas de 2019, no tanto cubanos, especialmente venezolanos, que con la presencia esta de los venezolanos, creo que se encontró específicamente que había infiltrados y que estaban, digamos, alentando las protestas. Pero también aquí es una responsabilidad, como bien señala el coronel Pazmiño, del Centro de Inteligencia Estratégico y también de la inteligencia militar, de manera que, y policial obviamente, de manera que yo creo que es necesario que las autoridades que deben responder, ¿no?, por esta información deben haber tomado las medidas necesarias o estarán tomando las medidas necesarias. General,
Wagner Bravo, ¿conoce usted este movimiento guevarista? Usted, al enviar esas fotografías, de alguna manera se pudiera reflejar estos grupos que están actuando ya en el país. Desde luego, Miguel, yo creo que como es un poco reservado, inteligencia va haciendo todo un proceso y siguiéndoles. Como dice Mario, me imagino que deben tener información. Y por último, estaría bien, porque mañana si no tenemos de qué acusarles, mal podríamos judicializarles, porque todo movimiento político, sea radical de derecha o de izquierda, tiene derecho de existir en una democracia. El problema es cuando ya se quiere tomar el poder o crear el caos en el Ecuador de otra manera. Y voy a poner el ejemplo del 2019, Miguel. Yo prácticamente con mi esposa estuvimos secuestrados, si se puede llamar así, casi 24 horas. Yo salí de mi casa en el Valle de los Chillos a una atención veterinaria y a las 9 de la mañana ya no me pude mover del sur de la ciudad. Llegamos a las 3 de la mañana del otro día. Entonces, ¿dónde está mi derecho a también tener libre circulación? Y ahí pude observar en la avenida Simón Bolívar que en un punto de control, cuando pasaban los camiones con los indígenas, había gente que les lanzaba llantas, les daba combustible, les daban dinero, les daban alimentación. Esas personas no tenían nada de indígenas. Entonces, preocupado, y como siempre se dice, soldado un día, soldado toda la vida, comencé a observar, sin que sea experto en inteligencia, qué pasaba. Y ahí había una casa, igual como lo que la fotografía que tienes en este momento, Miguel, en donde estaba almacenado llantas, combustible, cartones, alimentos, agua. Y había unas personas que distribuían dinero. Yo tomé unas fotografías y un video con el resguardo correspondiente y las envié a inteligencia. Entonces eso quiere decir de que hay unos movimientos posiblemente incipientes, como lo dice Mario, que van creciendo si no se les pone el paro en un determinado momento o, como dice mi coronel, no se les aplica la ley. Ayer conversaba con algunas personas y me decían, ¿y por qué Quito está tranquilo? Porque todavía, de una u otra manera, si es que la protesta continúa, los indígenas no han llegado a Quito, posiblemente pacíficos, que yo creo que la población indígena es pacífica. Pero en este momento no se pueden infiltrar estos movimientos guevaristas o cualquier otro tipo de movimiento insurgente, porque no tienen dónde camuflarse, como se dice en términos militares. En la protesta de la Plaza Santo Domingo, que tú la presentan ustedes, Miguel, ahí estaban la protesta de los trabajadores y de otras organizaciones, en donde ya se infiltraron aquellos que están sacando los adoquines de la plaza, en donde están con intención rompiendo y sacando piedras para lanzar a la policía, en donde ya se lanzaron bombas Molotov caseras. Entonces las personas, si las ven, no sé si sean trabajadores, yo no he visto trabajadores que estén preparados para ir a lanzar piedras y a sacar y a esa destrucción. Entonces así se nos van infiltrando. Allí, vuelvo a repetir, son los responsables aquellos que organizan estas protestas. Pero sí, efectivamente hay movimientos incipientes que tienen todo el derecho de ser movimientos políticos, ahora que tenemos como 280 y pico de movimientos, pero que no tienen que imponernos su criterio y su ideología a la fuerza. Entonces, ahí el sistema de inteligencia que fue, ya lo conocemos, minimizado durante un gran periodo, tiene que volver a estructurarse y Mario lo sabe muy bien. No es cuestión de que ahora se le ha nombrado a mi coronel Cobo y mañana ya vamos a tener unos grandes resultados. Está hablándonos Mario de hace 2 años, de un sistema, de un observatorio que tiene años trabajando. Entonces, el volver a montar una red de inteligencia para determinar exactamente nos va a tocar un largo plazo y muchos recursos, pero que son necesarios, igual que los radares, son necesarios para poder saber qué nos pasa y evitar que vuelva el caos. Esperemos que no mejoren o no vayan incrementando las protestas, lleguen a Quito y se infiltren estos movimientos. Ahí es responsabilidad de todos los ecuatorianos el poder advertir que en tal casa, en tal lugar, hay alguien que está almacenando elementos para crear la anarquía y el caos en nuestra querida ciudad, Miguel. Coronel Mario Pazmiño, por cierto, de alguna manera deslegitima una manifestación con estas infiltraciones en donde hay violencia, incluso se agredieron a policías. De esto poco se habla. Cuando hay agresión en el otro sentido, que hay que condenarlo, la violencia provenga de donde provenga, pero ahí se habla muy poco o nada cuando fueron agredidos policías. Pero
basados en este hecho también, quisiera preguntarle al coronel Mario Pazmiño, ¿cómo seguir enfrentando al narcotráfico? Periódicamente, semanalmente, a veces diariamente encontramos más toneladas de droga y cada vez se rompe el récord, que es un reflejo de lo que está pasando en el Ecuador. Si eso es decomisado, ¿cuánto estará pasando del Ecuador hacia el exterior? ¿Cómo afrontar el narcotráfico en esta etapa del país a sabiendas de que están tomados, siguen controlando las cárceles, aunque es un alivio parcial, hay que destacarlo, el funcionamiento del radar en Montecristi próximamente será en Santa Elena. Pero eso es en esos sitios. ¿Y el resto del país, coronel Mario Pazmiño? Gracias, Miguel, por la pregunta, pero antes de contestarla, permítame hacer un análisis muy rápido de qué es lo que quiere hacer el señor Issa, porque hemos analizado la protesta como tal, pero no estamos viendo más allá el escenario. ¿Hacia dónde se proyecta el movimiento indígena y hacia dónde se proyecta el señor Issa con este segundo día de paralización? Una semana atrás de esta paralización, lo que teníamos nosotros era que un movimiento indígena se estaba fraccionando y el señor Issa estaba perdiendo la unidad del movimiento como tal. Por lo tanto, la convocatoria a esta marcha de protesta a nivel nacional, pues no tomó con fuerza inicialmente. Pero ¿qué es lo que necesita para unificar nuevamente todo este contexto? El señor Issa y los dirigentes indígenas necesitan potenciadores. Y ahí es lo peligroso, porque esos potenciadores, señores, pueden ser de diferente forma. Uno de ellos ya lo tenemos desarrollado, y es la detención de cerca de 32 personas, si no estoy mal, a nivel nacional, que han irrespetado el estado de excepción y han sido detenidos justamente y tienen que ser juzgados. Ese es un punto, un potenciador que van a buscar explotarlo. El segundo, Dios no quiera, se presente algún incidente gravísimo en el cual existan heridos y fallecidos. Ese momento sería el otro potenciador. Ya tenemos un muerto, un periodista, en una acción en la cual pues se trata de sacar una camioneta y el periodista pierde, el señor Rojas pierde el control y se va hacia atrás. Ese muerto pues también genera un nuevo incremento de violencia. Y el tercero era la captura del señor Issa por no haberse presentado ante la Fiscalía General del Estado a rendir versiones. Esos tres potenciadores, cualquiera de ellos, lo que iba a hacer básicamente era nuevamente unificar al movimiento indígena ante un objetivo, en este caso del movimiento, el de ser un espacio fuerte para poder presentarse de esa manera a realizar las acciones de protesta y continuar la protesta, porque esa protesta, señores, no se va a quedar ahí, va a continuar. Eso nada más con relación al movimiento indígena, que era necesario aclararlo, porque eso se viene hacia adelante. Con relación a la pregunta, estimado Miguel, en su mismo programa, en este prestigioso programa, yo había manifestado anteriormente que el país, si bien es cierto, está afectado por amenazas extranacionales, mexicanas, 2 carteles, cerca de 12 megabandas, una aproximación de 2 protomafias, había que tomar ciertas acciones. Y dentro de esas acciones, yo había manifestado, una de ellas era que la Fuerza Aérea Ecuatoriana cuente con esta ley de interdicción aérea que le permita verdaderamente a la Fuerza Aérea Ecuatoriana el poder hacer respetar la soberanía del espacio aéreo. Porque, señores, tenemos excelentes pilotos, tenemos una Fuerza Aérea altamente capacitada y profesional, que es un orgullo, debería ser un orgullo solo de todos los ecuatorianos, y fue también un orgullo cuando tuvimos que defender nuestra soberanía territorial. Pilotos altamente preparados, pero que no tienen, señores, una ley que les permita hacer valer la soberanía nacional. Porque aquí lo que vamos a hacer con ese radar que esté en Montecristi es de meros observadores. Vamos a observar lo que ingresan las narcoavionetas a descargar ¿qué? A descargar armas y dinero. ¿Y llevarse qué? Llevarse la droga. Eso es lo que vamos a ver permanentemente. Por eso es que yo felicito al presidente de la República por esa decisión, por el haber escuchado
este clamor ciudadano. Y así como le felicito de esta manera frontal, públicamente, también tengo que pedirle al señor presidente de la República la segunda recomendación. Si sabemos muy bien que por las plataformas internacionales de distribución, como somos catalogados al momento por los Estados Unidos como un país procesador y una plataforma internacional de distribución, pues pedirle al presidente de la República la militarización de los puertos y aeropuertos, porque señores, por el puerto de Guayaquil sale el 52% de toda la producción de cocaína que ingresa desde Colombia a Ecuador. ¿Cuánto ingresa al Ecuador, señores? 700 toneladas. 37.5% de la producción de cocaína de Colombia ingresa por territorio ecuatoriano. ¿Cuánto hemos capturado? Hemos capturado 130 toneladas. Se dice que en este año, en lo que va del año hasta finalizar, capturaremos 200. Ok, perfecto, excelente de la Policía Nacional. Pero, señores, 500 salen. 52% sale por el puerto de Guayaquil, 35% sale por la provincia de Manabí, puerto de Manta, y a través de lo que se denomina las proyecciones a través de trazas hacia las embarcaciones en alta mar para, en base a dos métodos, el gancho ciego y el torpedo, contaminar la carga y las embarcaciones. Si sabemos eso, señores, y gran parte de los puertos también tienen este tipo, los otros puertos, que hay cantidad de puertos en el país, tienen este mismo problema, es necesario, señor presidente de la República, inmediatamente tomar el control de esos puertos y aeropuertos. Y la mejor forma de hacerlo es militarizando. ¿Por qué, señores, digo esto? Porque la Policía Nacional ya fue desbordada desde mucho tiempo atrás por el crimen organizado, el narcotráfico y de la delincuencia común. ¿Queremos combatir verdaderamente? Entonces, señor presidente de la República, mi recomendación, conformar la Fuerza de Tarea Conjunta del Litoral Ecuatoriano, con integrantes de la Fuerza Terrestre, Fuerza Naval, Fuerza Aérea, Policía Nacional, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, a cargo del Comando Conjunto y bajo una supervisión directa del COSEPE, para que de esta manera se pueda nuevamente restablecer los niveles de seguridad que requieren las principales provincias del litoral ecuatoriano. Ahí están provincias donde el narcotráfico se asentó y se continúa manteniendo. Hay provincias bisagras como Santo Domingo, como la provincia de Los Ríos, como Cotopaxi, que permiten el flujo de la droga hacia este tipo de puertos y aeropuertos. Recordemos también que si pensamos en desarrollar nuestro país y atraer inversión extranjera para mejorar las condiciones, que me parece correcto de ese proyecto que tiene el presidente de la República, pero señores, con esta imagen de un país inseguro, una imagen de un país procesador, de un país de plataforma internacional de distribución, una imagen de un país en el cual algunos países como Canadá, México, consideran que visitar Ecuador es peligroso, entonces estamos dando una visión diferente de lo que es nuestro país. Yo creo que es fundamental hacer estas acciones. Y en el tema de la seguridad interna, de la seguridad ciudadana, debemos de sacarnos, señores, del concepto de que los famosos circuitos y subcircuitos que tiene la Policía Nacional y que han venido dando buen resultado anteriormente, ya pasaron de época, ya son obsoletos. ¿Qué hay que hacer, señores? Lo que hay que hacer es una presencia disuasiva permanente. ¿Qué es la presencia disuasiva permanente? En otras palabras, lo que tiene Israel con su fuerza pública. Una presencia a las 24 horas del día, los 7 días de la semana, 365 días del año. En todos los lugares. Ahí comenzaremos a desplazar a la delincuencia hacia otros sectores. Coronel Alberto Molina, ¿cómo afrontar esta carga, esta amenaza permanente del narcotráfico que se ha reflejado en el control de las cárceles en el país? Bueno, lo señalado por el coronel Pazmiño es muy claro, pero también es importante señalar que en la frontera, en el cordón fronterizo, especialmente norte, que son alrededor de 700 kilómetros, el Estado ha llegado tarde, mal o nunca. Es importante la presencia militar y policial, pero desgraciadamente no es suficiente. Viven en el cordón fronterizo de las 3 provincias más de 1 millón de ecuatorianos, de manera que esos ecuatorianos prácticamente han estado abandonados. Bien decía
el periodista Dimitri Barreto, y eso he repetido varias veces, que Mataje esté en el Ecuador, pero Ecuador no está en Mataje. No hay vías de comunicación permanentes, carreteras, servicios básicos, hospitales, escuelas, apoyo a los agricultores, de manera que quienes habitan ahí, gran parte de la gente, de ecuatorianos que viven en el cordón fronterizo, obviamente encuentran trabajo en las plantaciones de droga y en el procesamiento de la misma, asimismo en la minería ilegal, abandonados, y de manera que los narcotraficantes y las bandas criminales tienen los mejores aliados, la mejor inteligencia. Esta gente, no, que está pagada, no, que son parte, digamos, pasan a ser parte de las bandas criminales, de manera que esta gente informa permanentemente a los grupos que operan en el cordón fronterizo, de manera que cuando llegan las fuerzas policiales o militares, como ha pasado hace poco, se descubrió un cristalizadero en la frontera, digamos, de Putumayo de Colombia y Sucumbíos de Ecuador, pero no encontraron a nadie, incluso las ollas estaban calientes. ¿Qué pasa? Que les alertan inmediatamente esta forma de inteligencia y estos aliados que tienen las bandas criminales. De manera que el Estado, el gobierno debe hacer un gran esfuerzo, porque no solamente a las fuerzas militares y policiales hay que darle la misión, sino también los medios. E infelizmente en los 14 años prácticamente estuvo abandonadas las fronteras y debilitadas en la parte operativa de las fuerzas que deben estar en el control permanente. La inteligencia realmente fue destruida. Acordémonos después del ataque a Angostura, ¿no? Fue obligado a salir el coronel Pazmiño, en ese entonces director de inteligencia del ejército, lo mismo policial. Incluso se rompió relaciones diplomáticas con Colombia. No tuvimos, digamos, el contacto permanente que se hacía a través de la Comisión Binacional Fronteriza. De manera que está todo por hacer y desgraciadamente esto fue una bomba de tiempo que ha ido estallando en este tiempo. Coronel Molina, ¿debiera militarizarse puertos y aeropuertos como recomienda el coronel Pazmiño? Yo creo que es importante y necesario, dadas las circunstancias de este momento. Mire, el 95% de la droga justamente sale por el Océano Pacífico y, como señaló, por los puertos tanto de Manabí como de Guayas. Imagínense, y eso hemos visto y hemos, digamos, conocido por los medios de prensa, que al interior, digamos, de las autoridades aduaneras se encuentran containers con no solamente con cientos de kilos, sino con toneladas. ¿Cómo entraron a esas instalaciones? Se requiere camiones, se requiere personal para estivar, digamos, la droga en los containers. De manera que, mire, hay una cadena de complicidades que el servicio de inteligencia debe alertar, inteligencia militar y policial y obviamente estratégica. De manera que es importante señalar estos aspectos donde la situación es realmente crítica. General Wagner Bravo, ¿cómo enfrentar este mal del narcotráfico que ha demostrado sus acciones en el país y que se refleja en el decomiso de drogas, y si debiera militarizarse puertos, aeropuertos? Miguel, yo creo que se ha hecho un buen análisis y seguimos siguiendo análisis en todos los aspectos, pero no existe una doctrina y un sistema de seguridad nacional. No estamos ante un problema coyuntural, estamos ante un problema estructural, que desde mi punto de vista es seguridad nacional. ¿Y por qué digo seguridad nacional? Vean lo que pasa en el norte de México, que realmente Fuerzas Armadas está combatiendo todos los días, como se dice, 24/7 al narcotráfico, donde superó la capacidad del Estado y por lo tanto el Estado está siendo débil. En el caso del Ecuador, yo creo que se eliminó la doctrina de seguridad nacional, que tenía un concepto claro que era seguridad y desarrollo. Para lo que acaba de decir mi coronel Molina, si el Estado geopolíticamente no abarca todo su territorio con desarrollo, con fuentes de trabajo, con salud, con educación, es un Estado débil que le pone en una vulnerabilidad muy grande a la población, que ante necesidad de satisfacer sus necesidades básicas,
que normalmente están insatisfechas, tiene que buscar su medio de vida. Y el medio de vida está posiblemente en la parte ilícita. Para los ecuatorianos del centro del país, el comercio en fronteras es contrabando. Para los ecuatorianos que están haciendo fronteras vivas en la línea de frontera, eso es comercio informal y es su forma de subsistencia. ¿Y por qué tienen que dedicarse a eso? Porque, como se ha dicho ya, Mataje no está en el Ecuador, Mataje está en cualquier otra parte. Pero siendo un problema estructural, vamos al concepto que lo han puesto ahora, que es seguridad integral. Y seguridad integral no quiere decir que yo voy a asegurar todo, sino que el Estado tiene que volcarse como tal. Y el Estado es el gobierno central, el Poder Judicial, la Asamblea, Derechos Humanos, Fiscalía y todo el mundo, para que podamos realmente tener un sistema nacional de seguridad. ¿Por qué? Porque con medidas coyunturales estamos queriendo solucionar lo que pasa en el estado de excepción en el sistema penitenciario. Pero es un problema estructural que hemos puesto ya a fuerzas de policía y se ve que todavía no podemos tener el control, porque no es de simplemente pongo militares y soluciono el problema. El problema de la delincuencia común, que supuestamente es del que estamos con el decreto 224, ayudando a la policía, que puede haber sido desbordada, como lo dice Mario, pero no vamos a solucionar eso mientras no haya fuentes de trabajo. Mientras la Asamblea no apruebe posiblemente esa ley de oportunidades del presidente actual, que está queriendo ir a ese concepto de desarrollo para brindar una seguridad, y hay una oposición. Entonces, si la ciudadanía con COVID, con la crisis económica, no tiene que comer y vivir, entonces tiene que dedicarse a la delincuencia común. Ahora, el asunto es que si queremos militarizar realmente los puertos, que puede ser una medida coyuntural, puntual, porque si no vamos a tener que tener un ejército de unas 1.000.000 de personas, porque el Estado siendo débil, se destruyó la institucionalidad del Estado durante muchos años y fundamentalmente el sistema de seguridad y de desarrollo. Fuerzas Armadas no tienen sus capacidades estratégicas que ahora le estamos viendo que están subiendo con los radares y todo ese proceso. Policía Nacional igual, la Fiscalía, todo el Estado está débil. Yo recuerdo que la minería ilegal no es función de Fuerzas Armadas. La minería ilegal había una agencia regulador de control minero, pero que tenía 200 personas cuando el territorio ecuatoriano es realmente el país del oro y de la minería, el país del dorado y la canela, decían hace 400 años. Pero ellos no están en la capacitación como para poder controlar eso. Luego de eso hay corrupción. Entonces, Fuerzas Armadas tiene que apoyar. En el SRI, ¿sí? Los fedatarios que van a ver el cumplimiento de los impuestos tienen que estar acompañados de policía o Fuerzas Armadas. Ahora en el sistema de salud, entonces, realmente el Estado es un Estado débil y que coyunturalmente podría estar de acuerdo en militarizar. Pero entonces fortalezcamos la autoridad portuaria, fortalezcamos el sistema penitenciario, porque me parece también, y siempre el adagio popular dice, piensa mal y acertarás. ¿No será un distractor lo de las cárceles para involucrar a Fuerzas Armadas y Policía mientras las fronteras quedan quietas y libres para el tráfico de narcóticos, de estupefacientes, de armas, de todo lo que lleva el crimen organizado? ¿No será que estas protestas también, con lo que se está hablando de este grupo guevarista, tiene otra función para que los delincuentes del crimen organizado, especialmente la droga, tiene mucho dinero, lo pueden hacer? Entonces sí creo que la seguridad integral hay que cogerla en su verdadera dimensión y emplear a todos los medios del Estado, que la Asamblea cumpla con la ley del uso progresivo de la fuerza. Hoy esta ley que el presidente la quiere llevar, que es de interdicción aérea, para evitar que se viole el espacio aéreo, porque la misma Constitución, artículo 4, dice que el espacio suprayacente sobre el mar, Galápagos y el territorio ecuatoriano es nuestro. Entonces tenemos que explotarlo, pero tenemos que explotarlo legalmente, no para que nos violen el territorio avionetas que vienen. Pero ahí creo que, Miguel, para terminar, es importante que entendamos que la delincuencia común es una parte, pero el crimen organizado que fue elevado a nivel de amenaza en el año 2017, ya hacer una amenaza quiere decir que este crimen organizado tiene el poder para enfrentar a las Fuerzas Armadas y al poder del Estado económico, político, psicosocial. Si hay una gran descomposición social, desde mi punto de vista, de principios y valores, en donde la corrupción campea, en donde el robo
está bien, en donde los que protestan y destruyen la ciudad no son ajusticiados, si se lo puede poner así. Entonces, realmente el problema del crimen organizado, al ser una amenaza, tiene que ser enfrentado como una amenaza. 17,5 de ecuatorianos tenemos que estar en boga para destruir esto. Pero hagamos todas las acciones, Miguel, en el país. Controlemos todo. Pongamos más policías, pongamos más leyes, pero tenemos el mayor productor de hojas de coca en Colombia. Y las armas vienen de Chile, vienen los explosivos del Perú, viene la cocaína de Bolivia y del Perú. Somos un sándwich. Y mientras haya una producción de hojas de coca, vamos a seguir siendo, como dice Mario, un país de tránsito. ¿Por qué? Porque somos débiles. Y si Colombia, durante el Plan Colombia y la guerra contra las FARC, fueron fortaleciendo su poder de seguridad nacional y nosotros nos fuimos debilitando, ¿a dónde migra el delincuente? Hoy, con este estado de excepción en algunas provincias, ¿dónde están los delincuentes comunes? Están de vacaciones en Cuenca, en Loja, en el oriente, mientras pase la coyuntura de que Fuerzas Armadas estén en las calles. Lo mismo puede pasar en otros lugares. Entonces, siendo un problema ya de crimen internacional, fundamentalmente el narcotráfico de los grandes carteles de la droga, que tienen muchos recursos, de nada nos sirve como ecuatorianos, digo, no es que sea todo blanco y negro, de que nos pongamos con un régimen de seguridad al máximo en el Ecuador, si seguirá habiendo oferta de coca y habrá demanda en el mundo y que van a buscar los lugares por donde llevarnos. Entonces, realmente yo creo que con esa venida del secretario de Estado y posiblemente con la creación que decía el señor presidente de un Plan Ecuador, porque el Plan Colombia no estuvo para pelear contra las FARC, el Plan Colombia estuvo para destruir las hojas de coca. 220,000, si no estoy mal, hectáreas de coca nos involucra de cualquier manera un coletazo grande, que ya no es coletazo, ya estamos involucrados profundamente en el crimen organizado. Entonces, si somos débiles, dejémonos ayudar y busquemos la forma en donde brindar a los ecuatorianos una buena seguridad, Miguel. Coronel Mario Pazmiño, ¿cómo afrontar estos niveles altos de inseguridad, crecimiento de homicidios, del sicariato, que es una seria preocupación que tienen los ecuatorianos? Por favor, el audio. El audio, por favor, Mario. Adelante. Perdón, Miguel, comparto con lo que dice Wagner Bravo. Hemos hecho un sinnúmero de análisis, cada uno de ellos orientados a ver posibles soluciones. Pero yo creo que además de los análisis hay que plantear recomendaciones concretas para que el Estado y en este caso, el señor presidente de la República y el COSEPE puedan analizar esas recomendaciones y ver si son factibles ejecutarlas. Permítame, como parte de esta situación, plantear algunas recomendaciones que creo que son importantísimas para el Estado ecuatoriano. Primero y fundamental, es necesario políticas públicas, señores, de seguridad que aterricen verdaderamente en la solución de problemas nacionales y sociales. Porque las políticas públicas al momento, de acuerdo a lo que está en ese plan de desarrollo, hay 3 o 4 con relación al tema de seguridad, que no abarcan todo, señores. El Observatorio de la Seguridad Integral del Estado hizo ese trabajo de las políticas públicas de seguridad para todo el Estado ecuatoriano. Lo mandamos. No sé si lo habrán considerado, me parece que no, porque no está ninguna de esas ahí. Punto 2. Es necesario, y con eso comparto con Marcelo, el tema de una planificación de seguridad integral del Estado. Si no tenemos una planificación de seguridad integral de todo el Estado ecuatoriano, ¿cómo podemos articular las planificaciones institucionales, las planificaciones de los GAF, los cantonales? No podemos hacerlo. Tercer elemento, hay que revisar, señores, las leyes, modificarlas, cambiarlas o crearlas. ¿Cuáles, por ejemplo? La ley migratoria. Aquí tenemos el famoso concepto de puertas abiertas entre el que es y no es, sin ningún tipo de control. Claro, eso hay que cambiar. La ley de movilidad humana. Sí, exactamente. Segundo, aquí tenemos, señores, la famosa tabla de drogas. Hay que suspender eso. ¿Por qué, señores? Porque el señor Correa, en su tiempo, dijo que esa tablita iba a representar la solución para el narcotráfico, el microtráfico y las adicciones. Equivocación total. Lo que hizo es incrementar el narcotráfico, exponenciar el microtráfico y también las adicciones. Eso hay que eliminarlo. Tercero,
y lo que está haciendo el presidente de la República, porque esto lo hemos recomendado. Esta ley de interdicción aérea es vital e importante para complementar un sistema de protección del espacio aéreo. Fundamental. Hay que hacer una reingeniería total de ese sistema de inteligencia, señores, que tiene que estar preocupado sobre las amenazas estructurales al Estado ecuatoriano. Yo había nombrado, y lo nombré aquí también, se están aproximando 2 protomafias brasileras. Hacia allá tienen que estar ya viendo ese tipo de acciones que se va a tomar como Estado ante una amenaza que se aproxima. Caso contrario, estamos complicados. Otro lado, yo creo que es sumamente importante con relación a la seguridad ciudadana, cómo mejorar estos niveles de inseguridad, pues la presencia disuasiva permanente es vital. ¿Con quiénes, señores? Militares, policías, policía metropolitana, previa a su entrenamiento, y también empresas de seguridad privada, previo la modificación legal, previo a una selección adecuada, previo a una capacitación, entrenamiento y dotación de armamento, para que bajo el control de esta fuerza que se va a mover en ciertos espacios territoriales, puedan hacer una presencia todo el tiempo. Porque, señores, la delincuencia no trabaja pues con horario, como pensamos. O sea, no trabaja de 7 a 8. Nosotros hacemos patrullajes, hacemos retenes, hacemos también una vuelta en un perímetro, los famosos circuitos, y luego regresamos a la unidad o al cuartel. La delincuencia no hace eso. La delincuencia está todo el tiempo. Y no termina eso a las 5 de la tarde. La delincuencia continúa. Exactamente, hay que cambiar y modificar. Yo ponía el ejemplo de Israel. Sí, señores, Israel tiene problemas sumamente graves de seguridad interna, pero tiene también problemas de terrorismo. Y fíjense en ustedes, ahí, en ese pequeño país que es similar al nuestro, en el tamaño me refiero, ¿qué es lo que hace la fuerza de seguridad? Todo el tiempo está operando la fuerza de seguridad a las 24 horas. Y hay una reducción significativa. Claro que van a haber atentados terroristas, acciones de delincuencia organizada, indudablemente, porque nadie está exento de esa situación, pero tienen un control mucho más eficiente. Al momento hay que hacer este tipo de cosas. Por otro lado, hay que cambiar, señores, y hacer una reingeniería total del sistema de seguridad carcelario. El sistema carcelario es un verdadero problema para el Estado ecuatoriano. ¿Qué tiene que hacerse ahí? 2 cosas. La primera es entregarle el control operacional temporalmente a la Policía Nacional por 1 año y medio a 2 años, de todos los centros carcelarios, hasta formar nuevos guías penitenciarios y nuevos administradores de centros carcelarios. Tenemos que quitarnos de la mente que las mejores personas para administrar los centros carcelarios son los policías y son los militares. No, señores, estamos equivocados. ¿Quiénes son los que tienen que estar ahí? Antropólogos, sociólogos, psicólogos, criminólogos, expertos en negociación, expertos de manejo de crisis, expertos en rehabilitación, señores. Esas personas son las que tienen que estar ahí y no un comité que permita verdaderamente hacer lo que dice y lo que está en el frontispicio de todo centro carcelario. ¿Qué dice ahí, señores? Lo que dice es centro de rehabilitación. ¿Qué rehabilitación social en este país? Claro, aquí no hay rehabilitación social. Aquí lo que existe resultados. es una universidad del delito. Entonces, o le cambian el nombre a los centros de rehabilitación por universidad del delito o hacen las cosas como tienen que hacer. Claro, aquí se inventaron en el correísmo, ya no es el preso, el detenido, los PPLs. ¿Qué cambió con eso? Solo con los nombres, con esos inventos. No ha cambiado nada, pero fíjese las cosas que son a mi criterio y con el respeto que se merecen las autoridades y las instituciones. Pero yo soy crítico con las cuestiones que veo que están mal. Por ejemplo, la señora comandante general de la policía manifiesta que ante la crisis de inseguridad que tiene Guayaquil, la solución es trasladar el puesto de mando de la Policía Nacional hacia la ciudad de Guayaquil. Señores, están completamente equivocados. Un puesto de mando no cambia la situación de inseguridad en una ciudad. La ciudad, señores, puede ser manejada desde cualquier parte, pero lo que se necesita son acciones concretas, operaciones concretas y estrategias concretas para disminuir el crimen organizado. ¿Cómo va a ser posible que el señor director del SNAE nos salga a decir a los ecuatorianos luego de
más o menos un mes del estado de excepción, que no tenemos el control de los centros carcelarios. Y cuando decían que teníamos el control, sale un medio de comunicación a informarnos a los ecuatorianos que hay garitas al interior en donde están estos privados de libertad con armamento, otros fumándose un porrito por ahí, otros paseándose por el techo con los celulares, otros subiendo mercancía desde abajo, Es decir, otros tomando el sol. Claro, no. ¿Les llaman ustedes, señores, seguridad? Están equivocados. No hay control. Coronel Alberto Molina, ¿cómo enfrentar estos altos niveles de inseguridad en el país? Bueno, yo, digamos, lo señalado por el general Bravo y el coronel Pazmiño, realmente nos están diciendo con claridad lo que tiene que hacerse, pero habría que señalar también que se está haciendo esfuerzos, pero igual hay resistencias. Desgraciadamente, mire, para la colocación de los radares en el cerro de Montecristi, hubo que, digamos, sortear resistencias incluso de un asambleísta de UNES, Fernando Cedeño, doy con nombres, que incluso le amenazó al ministro de Defensa anterior en seguir un juicio político. Eso es inaudito. Celebramos, obviamente, que el presidente envíe a la Asamblea Nacional esta ley de derribo, así se llama, ley de derribo, ¿no? De aeronaves no identificadas o ilegales. Solamente Ecuador y Paraguay no tenían esta ley. Y Paraguay ya está en procesamiento. El resto de países, Brasil, Argentina, Uruguay, aprobó en diciembre del año pasado. No teníamos esta ley. Desgraciadamente, mire, el organismo de aviación civil internacional no señala con claridad, ¿no?, una autorización para que exista en los países en forma, bueno, los países somos soberanos y podemos implantar esta ley porque no hay en este organismo que regula, no, la aviación civil en el mundo, porque es un organismo de Naciones Unidas, no señalan una prohibición taxativa. Por eso es que los países, especialmente de Sudamérica, que yo estaba analizando, todos, a excepción, repito, de Paraguay y Ecuador, no tiene una ley de derribo de aeronaves. En este caso, Paraguay ya está en proceso y también entendemos que la Asamblea tendrá que aprobar y no esté pues en juicios políticos de autoridades que ya pasaron. Decía alguien, es como darle un tiro al muerto, no hacen absolutamente nada. Y en ese mamotreto que es la Ley de Seguridad Pública del Estado, ¿no?, se creó el Ministerio Coordinador de Seguridad, que tenía la obligación, ¿no?, del Plan Nacional de Seguridad Integral. Ahora no se sabe quién tiene que hacer ese plan, pues. Se eliminó la Secretaría del Consejo de Seguridad que tenía esa responsabilidad. De manera que, mire, todo está patas arriba en este país y tienen que reconstituir en la forma más acelerada posible, porque la situación realmente, como he señalado anteriormente, es tremendamente crítica, no solamente en seguridad, sino en el asunto social, el asunto de trabajo, etcétera, etcétera. De manera que es necesario que el gobierno, ¿no?, que apenas tiene unos cuantos meses, también se empeñe y también exija a las autoridades, la Asamblea, que apruebe el Código Orgánico de la Seguridad del Estado, que duerme el sueño de los justos ya 3 años, en vez de, como digo, en vez de estar en otras actividades, ¿no?, que no sirven para nada. Deben empeñarse en aprobar estas leyes que son importantes, porque ahí está la Ley de Defensa Nacional, el Sistema de Seguridad Ciudadana y Control Público, el Sistema de Inteligencia y el Sistema de Gestión de Riesgos. De manera que igual el Sistema Judicial y todos los ciudadanos, los GAD, también tienen que empeñarse, porque es una tarea de todos los ecuatorianos. General Wagner Bravo, ¿cómo enfrentar estos altos niveles de inseguridad, de sicariato, de violencia que estamos viviendo en el país? Miguel, y con ciudadanos que nos escuchan, cuidado vayamos a entender mal lo que es la defensa. El Estado ahorita, ante un proceso de violencia extrema, está defendiendo a los ecuatorianos. Pero el concepto de seguridad es mucho más amplio y mucho más, y abarca la defensa.
Por eso es que estas medidas coyunturales de los decretos de excepción en las cárceles, en la seguridad de las calles, son solamente para defender ya a los ecuatorianos ante una amenaza que existe. Cuando el concepto de seguridad se tiene que volver una especie de política pública y que tiene que basarse en una cultura de seguridad, en una cultura de paz. La misma Constitución, artículo 3, aprobado por los ecuatorianos, dice que queremos un territorio de paz, libre de corrupción y de muchas otras actividades que nos brindan una inseguridad. Y podemos llegar en un caso a tratar de militarizar, y ahí no concuerdo mucho con Mario, porque yo fui observador de las Naciones Unidas en El Salvador. Y la defensa civil, los guardias de los cantones, estaban armados. Y por lo tanto tienen el derecho de utilizar las armas para matar a cualquier persona. Cuando la formación de un militar o un policía es de larga data. Es en principios y valores. No es solamente en utilizar un arma, sacar y dispararla. Así nació el paramilitarismo en Colombia. Y el otro día yo veía que allá en la costa, en Montañita, se habían puesto de acuerdo para que 4 o 5 personas con una camiseta que creo que decía seguridad y con un tolete puedan ayudar a controlar el consumo de drogas y los actos delincuenciales. Eso es peligroso, muy peligroso. Porque mañana esa persona que no tiene un concepto claro de qué está haciendo, sino que se prestó por buena voluntad, por un sueldo, por algo, y ve una riña, puede caerle a toletazos, o si está armado puede disparar pensando de que tenía una amenaza. Entonces comenzamos a tener un paramilitarismo que nos puede llevar a un grado de violencia más alto. ¿Será que la cultura de los ecuatorianos está para utilizar armas? ¿Estamos seguros de que una arma me va a proteger a mí? Entonces es peligroso, el concepto de seguridad es más amplio y por eso, no estando de acuerdo con la seguridad integral porque no se la coge en su real dimensión, hay una descomposición social, Miguel, que nos ha ido involucrando en que todo lo que es anormal, delincuencial, ilegal, es normal ahora en nuestro tiempo. Entonces, siempre hablamos, como digo, primero el problema es regional y mientras no eliminemos la droga no vamos a tener seguridad. Pero luego de eso no estamos hablando de un nivel de cultura de seguridad, en donde los estudiantes tengan una verdadera formación de lo que es legal o ilegal, de la ética, de los principios, de los valores, del respeto. La misma Constitución, artículo 66, dice cuáles son los derechos de los ecuatorianos y muchos de esos derechos son violados por el mismo Estado, no por los ciudadanos. Entonces hay que reconstruir a la nación ecuatoriana en su cultura propia de paz, para que no se vea lo anormal como que hoy día está muy bien. Los medios de comunicación todos los días decían hace años que hay un periódico en que se le exprime y sale sangre. Hoy tenemos todo el tiempo crímenes, sicariatos, que hay una escuela externa desde mi punto de vista para el sicariato, porque así no éramos los ecuatorianos. Hace unos 4 o 5 años nos asaltaron a 2 bancos en Quito con armamento, pero no había pasado más. ¿Qué le preocupa a los ecuatorianos en común? Que regrese a su casa y su hija no llegue violada, que no le han robado el celular. Porque no es que le han robado el celular, es el estrés y esa introducción en su cuerpo que va a vivir asustada en una percepción y en una realidad de seguridad. Bien. Entonces, sí realmente tenemos que subir al nivel de qué es lo que queremos con la seguridad, de tal manera de que todos nos involucremos, todos los ecuatorianos, como ya se lo he dicho aquí. En el año 2017 ya se mandó la ley del derribo, que dijeron que es muy grosero el nombre de la ley del derribo. Es una ley de intercepción, como lo dice mi coronel Molina. En el 93 ya tuvo Colombia. De ahí fue Venezuela, de ahí fue Brasil, de ahí fue el Perú. Entonces, ¿qué es lo que va sucediendo? Yo, delincuente que tengo que utilizar las narcoavionetas, si hay una ley en Colombia, en el Perú y no hay en el Ecuador, entonces me voy al Ecuador, porque ahí no me van a hacer nada. Seguiremos hablando. Tenemos que estar en el concierto internacional también para poder cumplir. Hoy, realmente, Miguel, yo creo que la seguridad tiene que ser una política pública, pero amplia, que nos involucre a todos, en todos los poderes, en el poder económico, psicosocial, militar y también político del Estado, de tal manera de que
Logremos ese gran objetivo nacional permanente que está en el artículo 3. Bien, seguiremos hablando de estos temas que involucran a todos los ecuatorianos. Muchas gracias al coronel Mario Pazmiño, al coronel Alberto Molina y al general Wagner Bravo por su aporte. Muy amables, muy buen día. Buenos días. Muchas gracias, Mario. Mi coronel, un buen día. Vamos a hacer una pausa publicitaria y ya volvemos con 3 asambleístas para hablar sobre el proyecto urgente en materia económica, la reforma tributaria que anunciara el gobierno para las próximas horas. Invitados, la asambleísta Ana Belén Cordero de Creo, Darwin Pereira de Pachacutic y Alejandro Jaramillo de Izquierda Democrática, aquí en la revista de opinión Democracia. Miguel Rivadeneira en la revista de opinión Democracia. Bienvenidos al